Estos son algunos de los ejemplos típicos de fallas en manufactura de metales como el aluminio. Los exhibimos así porque es la forma en que empieza a resumirse la tarea de implementación de ANFE, es decir, luego de haber identificado fallas que son síntomas, encontrar sus causas raíces. El ANFE busca causas raíces y su neutralización. Aquí algunos otros ejemplos. Notar que en la columna de la izquierda bien podría tener el nombre de modos a través de los cuales percibimos que un producto es no conforme, es decir, síntomas. Sin embargo, la columna de la derecha es contundente, apunta a un factor en especial y se concluyó que ellos son la causa. Luego de estudios, pruebas, testeos, experiencia de operarios, etc. Recordemos que el proceso de identificación y neutralización de causas raíces viene de conocer su modo de falla asociado y su tipo de ANFE. Con esto, queremos mostrar que muchas veces la causa raíz en rigor está generando modos de falla que sean identificables en tipos de ANFE que no son el de proceso, por ejemplo, en el ANFE de diseño de producto. En este curso nos dedicaremos en detalle al ANFE de proceso. Por primera vez introducimos este concepto en este curso. El NPR, o nivel de prioridad de riesgo, es el indicador principal del ANFE y es a través del cual tomaremos decisiones de acciones correctivas que ataquen causas raíces. El NPR no es otra cosa que la productoria de la frecuencia, la detección y la severidad. Estos tres conceptos los desarrollaremos a continuación, pero recordar que el NPR es el producto de ellos. Dicho de otra forma, deberemos traducir a números la frecuencia de aparición de fallas, la detección de ellas y la severidad o impacto en el cliente. Supongamos el estudio de una operación de valor agregado, como lo haría el líder del equipo de ANFE, en búsqueda de las causas raíces que originan modos de falla. Como ya dijimos, un concepto clave es entender y asumir que cualquier semielaborado que provenga de una estación anterior inmediata a ella será considerado idealmente conforme, no arrastra defectos anteriores. Luego, esta operación realizará su tarea, le agregará valor al producto y con ello generará, según las probabilidades, un nuevo producto, otro semielaborado que según el valor que se le adicionó podrá ser un producto conforme o un no conforme. Eso en su naturaleza. La tasa de ocurrencia de un producto no conforme la conoceremos ahí mismo. Es la cantidad de veces que ocurre en una unidad temporal, por ejemplo, fallas por hora. A continuación, asumamos que el mismo puesto donde se transformó al producto, ahí mismo se lo controla. También asumamos que se controla al 100% de los productos. Es decir, tanto conformes como no conformes pasarán por el control. Es muy importante entender que el control, la detección en sí misma, no transforma a un producto. Sin embargo, tampoco es garantía de confianza en un 100%. Dicho de otra forma, ¿qué resultado obtendremos de controlar la calidad de un producto bueno y otro que no cumple con la especificación? Hay cierto nivel de confianza sobre esa medición y por motivos que no analizaremos aquí, el resultado de la medición puede ser preciso o no. Entonces, también existe la probabilidad de que como resultado de la medición concluyamos que un producto debía descartarse cuando en rigor era conforme y viceversa.
Allí aparece el concepto de detección y su valoración. Finalmente, cuando tenemos un conjunto de productos elaborados y los declaramos conformes, habrá una última prueba que superar, tal vez la más difícil, y es la prueba del cliente. Lo peor que puede pasarnos en términos de calidad, reputación y operativos es que quien descubra la no conformidad de nuestro producto sea el cliente. Dicho de otra forma, que el modo de fallas se presente en sus manos. Allí es donde aparece el concepto de severidad, porque no es lo mismo que el modo de fallas sea de origen estético que funcional o aún peor de seguridad. Si expone al usuario en términos de seguridad, el ANFE castiga ese modo de fallas con severidad muy altas, un poco menores si se trata de motivos funcionales y más abajo las que solo modifican asuntos estéticos. ¿Cómo analizamos la frecuencia de aparición de los modos de falla? Hay muchas herramientas utilizadas en entornos industriales. Aquí se muestra una tabla que puede servir de referencia para la valoración del factor frecuencia, conforme sea la tasa de aparición. Otra herramienta muy utilizada en la manufactura contemporánea es el 5 por qué. Consiste en algo tan elemental como cuestionar 5 veces consecutivas el porqué de un problema. Las estadísticas demuestran que, bien dirigido, el 5 por qué es muy potente para conocer la causa real del problema, lo que llamamos la causa raíz. Aquí exhibimos un ejemplo. El diagrama de Pareto se utiliza para dividir las aguas de nuestro problema. Dicho de otra forma, asigna prioridades. Nos ayuda a entender qué parte minoritaria de nuestros problemas tienen un impacto global. Por ejemplo, muy probablemente las causas raíces puedan dividirse entre las que generan el 80% de nuestros defectos y todas las que solamente generan el 20% restante. Una visión global del problema se obtiene realizando el diagrama de Ishikawa. Una vez identificado el problema, se lo analiza desde la óptica de máquina, hombre, entorno, materiales, métodos o medidas. Es como una visión 360 grados del problema y la causa raíz va a caer con seguridad en alguna de esas subdivisiones. Finalmente, el histograma es una herramienta estadística que nos permite observar la frecuencia en términos gráficos. Es más simple de ver cuáles son los valores que se repiten con mayor frecuencia. Por ejemplo, qué parte de la población de nuestro lote de producción ha caído en dimensiones fuera de lo especificado. Te proponemos, para cada una de las causas que identificaste en tu proceso, obtener la frecuencia de aparición. Saldrá de registros e información de tu fábrica o de herramientas como el histograma. Supongamos que un producto semielaborado llega a una estación de agregado de valor. Se lo transforma en otro semielaborado de mayor valor y se lo controla para confirmar que efectivamente sigue siendo conforme. Se detecta que es un no conforme. ¿Cuánto valor le adicionamos por haberlo detectado? Desde luego la respuesta es 0. El control no agrega valor. Sin embargo, sí cuesta dinero controlar. Por ello, debemos reducir los puestos de control al máximo. Pero ello conlleva el riesgo de que no conformes lleven al cliente. Entonces, la solución es de compromiso entre lo innecesario y lo necesario para contener al cliente.
Ahora mostramos una tabla de referencia sobre cómo ponerle números a la detección. La detección es una acción. Debemos traducirla en un número que la represente fielmente. Notar que dependiendo del criterio y del modo que se controla, la valoración numérica irá de 1 a 10, siendo 1 muy bueno y 10 muy malo. Cuanto más valor adopte, será peor, más riesgoso para el cliente. Podemos trabajar en la simulación de controles o detecciones para asignarle el valor correcto. Al proceso de control llegarán productos que pueden ser conformes o no, pero es importante notar que del control se concluirá que un producto es no conforme o conforme, y ello puede ser un error en sí mismo dependiendo de la calibración del instrumento, de la experiencia del analista, del método utilizado, de las condiciones de borde, etc. Para las fallas identificadas en tu proceso, ¿cuál es el nivel de detección en valor numérico? Finalmente, el último factor para determinar el NPR es la severidad o efecto, que es el impacto que tiene una no conformidad solo descubierta por el cliente, expresado en términos numéricos. Notar que al igual que las anteriores, el valor 1 será mejor que el valor 10, que es el más severo según el ANFE.